Ya. Buenos días, mi grupo está conformado por Luisa Fernanda Guerrero, María Almar Villavicencio, Alisan Andrea Valencia y Laura Isabel Montenegro. Nos corresponde hablar sobre el principio de información. Inicialmente daremos una breve introducción donde podemos ver que desde la entrada en vigencia de la Ley 1116 de 2006, uno de los principios del régimen concursal es el principio de información. Este principio lo encontramos en el artículo 4 de la presente ley, el cual nos dice que es una directiva en virtud de la cual las partes, es decir, tanto deudor como acreedores, deben proporcionar información de manera oportuna, transparente y comparable, permitiendo el acceso a ella en cualquier oportunidad del proceso. Posteriormente, encontramos el decreto 991 de 2018, donde podemos ver que se introdujo una serie de disposiciones que buscan promover la implementación del principio al imponer nuevas cargas procesales a los auxiliares de la justicia y promover el uso de la tecnología. Es decir, que este principio con la ley 1116 de 2006 se introdujo por primera vez y posteriormente con el decreto 991 lo que se buscó fue implementar como tal el principio. Podemos ver que en la ley 1116 de 2006 encontramos taxativamente en el artículo 4, numeral 4, la definición del principio de información. Bueno, adicionalmente en la ley 1116 de 2006, en el artículo 5, establece las facultades y atribuciones del juez del concurso. Este estipula que, para los efectos de la presente ley, el juez del concurso, según lo establecido en el artículo siguiente de esta ley, tendrá las siguientes facultades y atribuciones sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones, específicamente en el numeral 7, en donde habla que, con base en la información presentada por el deudor, en la solicitud, reconocer y graduar las acreencias objeto del proceso de insolvencia de conformidad con lo establecido sobre los diferentes títulos. ¿Esto qué quiere decir? Que con base en la información presentada por los acreedores o deudores, se establece el objeto del proceso de insolvencia. Adicionalmente, como ya lo mencionó mi compañera, el decreto 991 del 12 de junio de 2018 establece específicamente en la sección 9 el acceso a la información. En su artículo, que se llama Deber de Información, establece que mientras estén en ejercicio de sus funciones y por solicitud del interesado, el promotor, el liquidador o el agente interventor, deben suministrar la información que requieran sobre el deudor y sobre el proceso concursal. ¿Esto qué quiere decir? Principalmente, este artículo apoya el artículo 4 de la Ley 1116 en cuanto al principio de información y lo establece como un deber para las partes en el mismo proceso, ya sea por el auxiliar, que estos vienen siendo el promotor, el liquidador o el agente interventor. ¿Cuál es la importancia del principio de información? En el caso del proceso de liquidación, este principio lo que busca es dar transparencia a la labor del liquidador y que los acreedores conozcan la vocación de pago de su crédito. En este caso, lo que es vocación de pago es aquellos que siguen la prelación, y la prelación es lo que es el orden de prioridad o preferencia en que la persona pues debe ser atendida para pagar. Alcanzarían a obtener en sí lo que es el pago de su preferencia, esta es la deuda que está reclamando cada acreedor, con la valoración del negocio en marcha o la valoración individual de sus bienes según corresponda, sin perjuicio de los derechos de estos acreedores. ¿Cómo se aplica el principio dentro del proceso? En este proceso, el deudor debe presentar a la superintendencia lo que son informes trimestrales, adjuntando en sí la información financiera correspondiente. En caso de que los acreedores requieran información y el deudor se rehúse a entregarla, se puede solicitar a la superintendencia que ordene la entrega de la misma en ejercicio de las facultades que le concede el artículo 5 de la Ley 1116. Ahora bien, hay que aclarar que la superintendencia ha negado que el principio de información permita a un acreedor exigir el derecho a inspeccionar los papeles del comerciante, pues el proceso de reorganización no suspende lo que es el derecho de reserva que está consagrado en el artículo 61 del Código de Comercio. Asimismo, la información que se protege bajo los términos de la Ley 1216 del 2008 y la 1581 del 2012, así como la sometida a reserva bancaria, solo puede ser compartida en los casos permitidos por la ley. Es decir,
como bien se dice en resumen, es que se deben dar el deudor estos informes trimestrales, pero solo en los casos que exige la ley. No se puede dar más allá, inspeccionar papeles de un comerciante si no ha sido avalado por lo que es la superintendencia. ¿Qué cambios introdujo la nueva normatividad? Bueno, de acuerdo al decreto en mención, los auxiliares de justicia deben habilitar una página web en la cual publiquen información acerca del proceso, en la cual publiquen información financiera e información relevante, la cual ayude a evaluar la situación del deudor y llevar a cabo la negociación. ¿Cuáles son los informes que debe presentar el auxiliar? Como bien lo dijo mi compañera, son informes que deben presentarse de manera trimestral e imponen a los auxiliares de justicia esa carga de presentar dichos informes dentro de las etapas procesales. O el juez también puede solicitar que los auxiliares de justicia presenten estos informes para poder que estos informes que aporten hechos, situaciones que sirvan para tomar una decisión. Finalmente, para apoyar este principio de información, buscamos alguna jurisprudencia. Inicialmente, la sentencia T079 de 2010 establece que el principio de información es en virtud del cual el deudor y acreedores deben proporcionar la información de manera oportuna, transparente y comparable, permitiendo el acceso a ella en cualquier oportunidad del proceso. Esto simplemente está confirmando lo que ya nos dice el artículo en la ley 1116. Adicionalmente, también nos dicen en otros conceptos que el principio de información y negociabilidad, el deudor y los acreedores asumen conductas recíprocas. Y estos en estas conductas recíprocas de colaboración en el curso del proceso de reorganización que permiten una negociación basada en la no litigiosidad, transparencia, buena fe y proactividad en relación con las deudas o los bienes del deudor en pro de la recuperación y la protección del crédito. Adicionalmente, también encontramos algunos oficios de la superintendencia, pero vamos a mencionar solamente dos. Uno de ellos es el del 15 de diciembre de 2016, en donde se contempla la posibilidad que tienen los acreedores de conocer el inventario del activo patrimonial liquidable. Y el oficio del 18 de mayo de 2017, en donde establece que también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar los documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo el límite razonable del talento humano y recursos físicos financieros. Bueno, todo esto quiere decir que tanto la sentencia como estos oficios apoyan al principio de información frente a los diferentes casos que se puedan presentar, puesto que dan claridad en la importancia de este principio y de cómo se debe aportar de una manera oportuna y transparente la información a cada proceso. Y esto se hace por medio de los auxiliares dependiendo del proceso que se lleve a cabo. Como ya se mencionó anteriormente, pues ¿quiénes son los auxiliares? Los auxiliares son el promotor, el liquidador o el agente interventor, dependiendo del proceso que se lleve a cabo. Pero la importancia es que estas personas den la colaboración oportuna, transparente en el proceso con toda la información que se necesite para llevarlo a cabo. Muchas gracias.